Hola, yo soy Nicole, estudiante de Psicología, y hoy vamos a hablar sobre la función, las características, las partes y el desarrollo de nuestro cerebro. El cerebro controla los movimientos voluntarios. Él habla, la memoria, las emociones, la inteligencia y procesa la información que recibe por medio de los sentidos. Los tres principales componentes del cerebro son el encéfalo, el cerebelo y el tallo cerebral. La corteza cerebral es la porción externa del encéfalo. También se conoce como materia gris. Es la que genera los pensamientos intelectuales más complejos y la que controla los movimientos corporales. El encéfalo humano tiene un peso aproximado entre 1.4 y 1.5 kilos y un volumen en torno a 1.130 centímetros cúbicos en las mujeres y 1.260 centímetros cúbicos en los hombres. El cerebro y la médula espinal están recubiertos por unas membranas llamadas meninges, los cuales cumplen la función de proteger el cráneo contra los golpes. El tronco cerebral y el cerebelo forman el encéfalo. Dos datos es que contiene más de 100.000 millones de neuronas y recibe la información del exterior, la procesa, le da significado, la organiza y controla nuestros movimientos. También tenemos que saber que el cerebro se divide en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, los cuales se comunican entre sí por medio del cuerpo calloso. Conocer que nuestro cerebro se divide en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El hemisferio derecho es el que se relaciona con la expresión no verbal y el hemisferio izquierdo es el que, si se ve afectado, tendremos problemas para hablar o para escribir. Estos dos hemisferios están conectados entre sí por un cuerpo calloso, por lo tal trabajan en conjunto y muchas de las funciones las realizan los dos juntos. También consta de 4 lóbulos, el lóbulo frontal, el parietal, occipital y el temporal. Cada uno de estos cumple una función específica, como el frontal para la producción del lenguaje, el parietal para guiar nuestros movimientos, el occipital para procesar la información visual y el temporal para la información auditiva, visual y sensorial. También consta de un cerebelo, el cual se ubica en la parte posterior del cráneo. Este nos ayuda con el equilibrio y con los movimientos. También tiene un tronco cerebral, el cual lo une a la médula espinal. Una corteza cerebral, que es la capa más externa de nuestro cerebro, que se encuentra llena de pliegues y es la que une los dos hemisferios y los lóbulos nombrados anteriormente. En su interior encontramos los ganglios basales, que están debajo de la corteza cerebral, los cuales cumplen la función de ayudarnos con los movimientos aprendidos de forma automática, como el hablar, el comer, el escribir, entre otros. Encontramos también el sistema límbico, que es una de las partes más antiguas de nuestro cerebro y está relacionado con las emociones, el miedo, el placer, el sueño y reacciones de forma inconsciente. Encontramos también el tálamo, que es el primer centro integrador del cerebro, y también el hipotálamo, que su función es mantener la homeostasis del cuerpo. Y por último encontramos las amígdalas, que se encuentran en cada lóbulo temporal y están relacionadas con las reacciones de supervivencia. El cerebro y cada una de sus partes pasa por un desarrollo paulatino mientras que nos encontramos en el vientre materno. En este sentido, el órgano pasa por 3 etapas distintas antes del nacimiento, las cuales darán origen a 3 partes diferentes. La primera parte es el romboencéfalo. Se trata de la parte menos evolucionada y más antigua de nuestro cerebro. Está presente en todos los animales vertebrados y se termina convirtiendo en nuestro cerebro y en el tallo encefálico. La segunda parte es el mesencéfalo. Es la que genera toda la estructura media de nuestro cerebro, como la que conecta los dos hemisferios cerebrales. Y la última y tercera etapa es el proencéfalo. Esta es la etapa más evolucionada del cerebro y se divide en 2 secciones fundamentales: el dientencéfalo, que es el que dará origen al tálamo y al hipotálamo, y por su parte el tensencéfalo, que es el que dará origen a partes más superficiales de nuestro cerebro, como el hipocampo, los ganglios basales, el sistema límbico y la corteza cerebral. Gracias a estas 3 etapas, nuestro cerebro logra el desarrollo correctamente.